Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Hoy vengo a hablar de una extraña leyenda de Cantabria bastante interesante y que tiene hasta una explicación científica de la que por supuesto hablaremos en este vídeo, y es la historia o la leyenda del hombre pez de Lierganes. Si os gusta este vídeo, dadle un buen like, comentad lo que os ha parecido y si os gusta el canal, suscribiros. Dicho todo esto, comencemos. El hombre pez de Lierganes, apodo de Francisco de la Vega Casar, es un ser legendario de la mitología de Cantabria. La primera reseña en la que aparece dicho relato del hombre pez de Lierganes es de Fray Benito Jerónimo de Feijóo en su obra Teatro Crítico Universal. Hacia la tercera década del siglo XVIII, el padre Feijóo describió la extraña historia del hombre pez de Lierganes, que había llegado hasta él, suceso del que había tenido conocimiento a través de varios conocidos suyos a los que atribuyó gran credibilidad. Lo cierto es que la historia del hombre pez de Lierganes tiene un cariz fantástico que contradice el escepticismo y el racionalismo que solía mostrar el padre Feijóo. En contra de escritos anteriores, en esta ocasión Feijóo dedicó grandes esfuerzos para llegar a defender la veracidad de la historia que le habían relatado, dando por posible que pudiera haber seres de naturaleza mixta, es decir, entre naturaleza humana y anfibia, que se hubieran adaptado completamente al medio marino, es decir, una mezcla entre hombre y anfibio, para que nos entendamos. El relato de Feijóo llamaría 2 siglos después la atención del doctor Gregorio Marañón, que ofreció una explicación bastante más científica, lógica y realista del relato de Feijóo, y del cual hablaremos más adelante en cuanto hayamos contado la historia de este extraño ser. En la aldea de Lierganes, situada tierra adentro y que no estaba muy lejos de la ciudad de Santander, vivía la humilde familia formada por Francisco de la Vega, María del Casar y sus 4 hijos. En una de las versiones de la historia, al fallecer el marido y quedar viuda al cargo de estos, consiguió colocar al segundo de sus hijos, llamado también Francisco, como aprendiz de carpintero en la ciudad de Bilbao, en el País Vasco. Según le contaron a doña María, aquellos bilbaínos que habían acogido a su hijo el 20 de junio de 1674, el joven Francisco se fue a nadar a la ría de Bilbao, alejándose de aquellos que lo acompañaban hasta que estos le perdieron de vista. Pero como ellos pensaban que Francisco era un excelente nadador, no se preocuparon en absoluto de este hecho, hasta que transcurrió todo el día y este no volvió a aparecer, haciendo que lo dieran por ahogado en esos momentos. Según otra versión de la historia, en la víspera del día de San Juan del año de 1674, Francisco se fue a nadar con unos amigos al Miera. El joven se desnudó, entró en el agua y se fue nadando río abajo hasta perderse de vista. Según parece, el muchacho era un excelente nadador y sus compañeros no temieron por él hasta pasadas unas horas. Entonces, al ver que no regresaba, le dieron por ahogado. 5 años después de haber desaparecido en Bilbao o en el Miera, según la versión que escojamos, unos pescadores que faenaban en la bahía de Cádiz, en Andalucía, divisaron un extraño ser de forma humana que aparecía y desaparecía de la superficie. Tras avistarlo durante varios días sin poder cogerlo, consiguieron atraparlo empleando cebo y varias redes. Resultó ser un hombre joven y corpulento de tez pálida y cabellera pelirroja y bastante escasa. Tenía también las uñas corroídas por el salitre. Lo llamativo de su físico era una especie de escamas que cubrían la parte de su pecho y el espinazo de su espalda. Los pescadores tomaron la decisión de llevar al joven al convento de San Francisco, entregándoselo allí a los monjes que allí vivían. Estos le hablaron en diversos idiomas hasta que consiguieron que emitiera una única palabra: Lierganes. El descubrimiento de tan extraño personaje y la única palabra
palabra que había emitido, se fueron extendiendo entre los gaditanos y nadie encontraba explicación alguna al vocablo hasta que un mozo cántabro que había emigrado para trabajar en Cádiz comentó que en Cantabria había un pueblo que se llamaba así. También se dio la casualidad de que el secretario del tribunal local de la Inquisición de Cádiz era de una familia oriunda de allí, por lo que pudo escribir a algún conocido de Lírganes para preguntar si habían echado en falta a alguien. Le contestaron que allí no había ocurrido nada reseñable en los últimos años, salvo el ahogamiento del joven Francisco, pero que se había ocurrido 5 años atrás. Entonces Juan Rosendo, un fraile del convento, acompañó a Francisco en un viaje de vuelta desde Cádiz hasta Lírganes para comprobar si era cierto que era de allí o no, y que era la misma persona que había desaparecido hacía 5 años. Cuando llegaron al monte que llaman de la Dehesa, a un cuarto de legua del pueblo, el religioso mandó al joven que se adelantara hasta él. Así lo hizo su silencioso acompañante, que se dirigió directamente hasta Lírganes, sin errar una sola vez en el camino. Ya en el lugar, se encaminó sin dudar hacia la casa de María de Casar, su madre. Esta, en cuanto le vio, le reconoció como su hijo Francisco, al igual que sus hermanos que se hallaban en la casa. El joven se quedó a vivir con su familia, pero sin llegar a comunicarse con ellos. Solo era capaz de decir unas pocas palabras que eran pan, tabaco y vino, pero sin relacionarlas a la necesidad de estas. Francisco nunca llegó a tener hábitos regulares, podía pasarse 4 o 5 días sin comer para luego comer ávidamente mucho de una sola vez. Francisco de la Vega no se acostumbró a la ropa ni al calzado, se pasaba desnudo o semidesnudo y descalzo allá por donde iba. Obediente ante las indicaciones que le hacían, mostraba desinterés por todo lo que le rodeaba. Por todo ello se le tuvo por loco hasta que al cabo de 9 años desapareció nuevamente cuando se bañaba en el mar, sin que se llegase a saber más de él. El doctor Marañón estudió el texto de Feijoo sobre el hombre pez de Lírganes, estimando que Francisco debió padecer cretinismo, una enfermedad muy común en la zona de montaña. Esta se caracteriza por detener el crecimiento mental y físico, por pérdida de pelo, deformaciones en la fisionomía del individuo, como protuberancias en el pecho y en la espalda. También de aspecto escamoso, la piel de aspecto escamoso del hombre pez de Lírganes se pudo deber a la ictiosis, enfermedad genética bastante común que provoca que la piel se vuelva muy seca y se asemeja a las escamas de un pez, en tanto que las uñas recomidas son otro síntoma del mencionado cretinismo. Por lo tanto, el doctor Marañón refirió que Francisco debió ser un caso agudo de cretinismo y que, según él, resultaría imposible que fuera nadando desde el norte de España, desde País Vasco o desde Cantabria a Cádiz. Debió de vagar de un lado a otro hasta llegar a Cádiz, en cuya bahía se llegó a adaptar. En opinión del doctor, el hecho de que el hombre pez de Lírganes desapareciera nadando y apareciera nadando fue simplemente una casualidad. Fue una casualidad, pero no completa, ya que curiosamente la falta de yodo natural en el organismo es un factor clave del cretinismo. De hecho, el suministro de yodo es un eficaz medio para abordar la enfermedad cuando el bebé no ha sufrido todavía los daños producidos por la carencia natural en su organismo. Se da la circunstancia de que el yodo se encuentra muy abundante en algas y en los mariscos que de estas se alimentan. Posiblemente Francisco debió resultar una pesada carga para su familia y para sus amigos o colegas de trabajo, razón por la cual su desaparición resultó un alivio para todos. Incluso pudieron deshacerse deliberadamente de un mozo tan improductivo sin que la pobre viuda quisiera hacerse preguntas incómodas. Bien pudieron haberle dado algún tipo de dinero a cualquier desaprensivo para que se lo llevara como criado, indicándole que trajera tabaco, pan y vino, actividad de recadero que Francisco supo repetir en su casa al volver. Es posible que al llegar hasta Cádiz el joven Francisco se pusiera a buscar entre los esteros de la bahía, muy abundantes en nutrientes, algas, mariscos y peces, quedándose allí viviendo de lo que pescaba y recibiendo grandes dosis de yodo, aunque demasiado
demasiado tarde en la evolución física para revertir el daño ya producido en su organismo. Para un hombre con cretinismo, como supuestamente era el hombre pez de Liérganes, no había nada mejor que el cálido ambiente de la bahía de Cádiz. Lástima para él que lo pescaran los caritativos pescadores y acabara siendo devuelto a la fría montaña de Cantabria. Esto convirtió al hombre pez de Liérganes en una carga económica adicional y una vergüenza para toda su familia, haciéndose que más de uno se pregunte si realmente lo volvieron a desaparecer en el mar de forma intencional. Y aquí terminaría tanto la historia como la explicación que dio Gregorio Marañón para esta historia tan extraña y la condición física que tenía el hombre pez de Liérganes. No sé lo que os habrá parecido esta historia, espero que os haya gustado bastante. Realmente es bastante interesante que una persona, un científico, un médico bastante renombrado, hay que reconocer, intentase dar una explicación ante los hechos contados por el padre Fijo y que, bueno, por lo menos se intente dar una explicación científica ante una leyenda que puede aclarar un poco más lo que allí estaba sucediendo y que me parece que, bueno, pues sería una manera distinta de ver esta historia. No sé lo que os parecerá a vosotros, no sé si os habrá gustado, qué os parece esta historia. ¿Realmente pensáis que Gregorio Marañón acertó ante el diagnóstico que dio sobre el hombre pez? ¿O pensáis que pudiera tener otro tipo de explicación científica y sanitaria? Espero vuestros comentarios en la cajita de comentarios y hasta la próxima.